París, en el año 1815, una ciudad de luz y sombra, de grandeza y miseria. Fue en este contexto que Víctor Hugo escribió su novela Los Miserables, una historia de amor, pérdida y redención que ha conmovido los corazones de la gente durante generaciones. En el corazón de esta magnífica historia, conocemos a Jean Valjean, condenado por robar un pedazo de pan. Es encarcelado durante 19 años y sale marcado por su crimen. Un encuentro casual con el obispo Myriel le muestra el camino hacia la redención. La bondad del obispo enciende una chispa de esperanza en el corazón de Valjean. Jura honrar la fe del obispo, transformándose a sí mismo. Jean Valjean, prisionero número 24601. 19 años de duro trabajo habían dejado huella en su rostro. Valjean fue liberado en un mundo que lo despreciaba, cargando con el peso de su pasado. El pasaporte amarillo, símbolo de su vergüenza, le cerraba todas las puertas. Era un marginado, condenado a vivir al margen de la sociedad. Pero incluso en los corazones más oscuros, una chispa de esperanza puede brillar y esperar ser avivada. Exhausto y perdido, Jean Valjean camina por un denso y oscuro bosque. Los árboles parecen bloquear su camino, un reflejo de sus propias preocupaciones y del futuro incierto que le espera. Esa noche, bajo el techo del obispo, Jean Valjean hizo una promesa. Honraría la confianza del obispo y se esforzaría por convertirse en un hombre mejor. La plata robada se convirtió en un símbolo de su transformación. Cuando amaneció un nuevo día, Valjean partió, convertido en un hombre nuevo. Su viaje hacia la redención había comenzado. Los años pasaron. Jean Valjean, el exconvicto, había desaparecido. En su lugar estaba Monsieur Madeleine, un respetable dueño de fábrica. Daba cobijo a los más pobres y trataba a sus trabajadores con justicia. La generosidad de Madeleine se extendía mucho más allá de los muros de la fábrica, pero bajo su respetable fachada acechaba el miedo a ser descubierto. Mientras Montreuil-sur-Mer prosperaba, llegó el inspector Javert. Javert presentía algo familiar en Monsieur Madeleine. Inició una discreta investigación, vigilando cada movimiento de Madeleine. Madeleine, consciente del escrutinio de Javert, caminaba sobre hielo fino. La paz era un lujo que no podía permitirse. El destino había puesto a Valjean en una situación terrible. Un hombre inocente fue confundido con Jean Valjean. Valjean se encontraba en una encrucijada: guardar silencio o revelar su verdadera identidad. Su promesa al Monseñor Myriel y su libertad, tan duramente ganada, estaban en juego. Dejar que se hiciera justicia o construir una vida sobre una mentira. Fue una noche de dolorosas reflexiones, una noche que decidiría mucho más que su propio destino. Fantine, una joven abandonada por su amado, se desgastaba trabajando en la fábrica de Madeleine. Su única esperanza descansaba en su hija Cosette. Despedida de su trabajo, su mundo se vino abajo. La desesperación la carcomía, el fantasma del hambre amenazaba en el horizonte. Pero la sola idea de Cosette alimentaba su determinación por sobrevivir. El amor de Fantine por Cosette la condujo a un profundo abismo. Vendió su cabello y sus dientes, soportando un dolor constante. Obligada a vender su cuerpo, su alma se desgarraba con cada vez. Pero la sola idea de Cosette la mantenía en pie. Cada humillación era una prueba de su amor inquebrantable. La salud de Fantine se deterioró rápidamente. Su vida se apagaba en un hospital para pobres. El señor Madeleine corrió a su lado, ofreciéndole su ayuda. La reconoció como una antigua trabajadora, víctima del sistema. En sus últimos momentos, Fantine le suplicó que salvara a su hija. Su voz era una súplica desesperada,
proveniente del corazón destrozado de una madre. Cosette, una frágil flor que vivía a la sombra de la crueldad. Abandonada a merced de los Thénardier, se convirtió en su prisionera. La obligaban a trabajar sin descanso, robándole su infancia. Los Thénardier mantenían una fachada de respetabilidad. Cosette buscaba consuelo en la oscuridad de su buhardilla. Jean Valjean llegó a Montfermeil, decidido a cumplir su promesa. Encontró a Cosette como una sombra de lo que fue. Las negociaciones con los Thénardier estuvieron llenas de engaños. Valjean pagó un alto precio por Cosette. Con Cosette a su lado, Valjean abandonó la posada. Su viaje apenas comenzaba. París les ofreció refugio en un convento. Bajo el cuidado de las monjas, Cosette floreció. Aprendió a leer y escribir, su mente despertó. Valjean encontró consuelo en el ritmo de la vida conventual. El convento se convirtió en su santuario, un oasis de paz, protegido de las tormentas de la vida. Fue una época de sanación y crecimiento, antes de que el destino volviera a interferir. París rebosaba vida, pero detrás de su esplendor latía otra ciudad, una ciudad de callejones estrechos y rincones olvidados. Era allí, en plena miseria, donde vivía Gavroche, un niño abandonado, a merced de las calles. Conocía cada rincón y grieta de este laberinto urbano. Los adoquines eran su patio de recreo, las cunetas, su fuente de aventuras. Era un auténtico luchador, un verdadero hijo de las calles. Su espíritu permanecía intacto a pesar de la dura realidad. Sobrevivir era un juego, un desafío diario que dominaba con astucia e ingenio. Robaba sobras, engañaba a los comerciantes y escapaba de la policía con pasmosa facilidad. Era una sombra, un fantasma que se movía por el submundo de París. Pero detrás de esa máscara de astucia, Gavroche ocultaba un corazón ajeno al cinismo. Compartía sus escasos hallazgos con otros. Su risa resonaba por los callejones, un signo de rebeldía contra la oscuridad que les acechaba. El aire era denso, cargado de tensión. Susurros de revolución, de cambio, se extendían por las calles como un reguero de pólvora, encendiendo una chispa de esperanza en los corazones de los oprimidos. Gavroche, observando la calle con ojos perspicaces, sentía la indignación a punto de estallar. Los estudiantes, con el idealismo brillando en sus miradas, se preparaban para luchar por la libertad y un futuro mejor. Gavroche, arrastrado por la corriente de entusiasmo, se unió a ellos. Su pequeña figura se convirtió en un símbolo del espíritu indomable de la rebelión. Se convirtió en su mascota, su fuente de alegría e inspiración. Cantaba canciones de resistencia, su voz resonando sobre las barricadas. Hacía recados, entregaba mensajes y provisiones. Su pequeño tamaño le permitía moverse sin ser visto por las estrechas calles. Gavroche, el niño que sobrevivió, había encontrado un propósito que lo superaba. Era un hijo de la revolución, su valentía, una fuente de inspiración para aquellos que luchaban a su lado. Su risa, un acto de desafío contra la tiranía de la opresión. En medio del caos y las batallas, Gavroche encontraba momentos de pura alegría, bailaba entre las balas que volaban, su risa resonaba por las calles llenas de humo, cantaba canciones de libertad. Su voz era una luz de esperanza en la oscuridad, pero el destino, al parecer, tenía reservada una cruel lección para el joven revolucionario. En un momento de valentía desinteresada, la vida de Gavroche fue truncada trágicamente. Un brutal recordatorio del coste humano de la revolución. Su muerte, un duro golpe para todos los que lo conocieron, no hizo más que fortalecer su determinación. Gavroche, el niño de la calle, el hijo de la revolución, se convirtió en un mártir. Su recuerdo quedó grabado para siempre en la historia de la lucha por la libertad. Aunque su tiempo en la tierra fue corto, el espíritu de Gavroche siguió vivo, una prueba de la fuerza inquebrantable de la valentía, la compasión y la fe inquebrantable en un futuro mejor. Era el símbolo del potencial que reside en todos nosotros, esperando a ser encendido e iluminar el mundo.
Jardines de Luxemburgo, bañados por la suave luz de una tarde parisina. Cosette, ahora una joven, su belleza reflejando su recién encontrada felicidad, paseaba por los cuidados senderos. La niña temerosa había desaparecido, su espíritu floreciendo bajo el amor y la protección de Valjean. Marius, un joven estudiante, su cabeza llena de sueños de libertad y un futuro más brillante, se sintió atraído por la belleza etérea de Cosette. Sus miradas se cruzaron a través del bullicioso parque. Una chispa de reconocimiento se encendió entre ellos. Estaba cautivado, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién era esa belleza? Anhelaba conocerla, desentrañar el misterio detrás de aquellos ojos cautivadores. Decidió descubrir quién era, encontrar la manera de tender un puente sobre la distancia que los separaba. Cosette también sintió el peso de su mirada. Un rubor calentó sus mejillas, su corazón imitando el ritmo acelerado de sus pasos. No se atrevió a volverse, pero no pudo evitar la sensación de que sus destinos se habían entrelazado en aquel fugaz instante. Los días se convirtieron en semanas, y las miradas robadas se convirtieron en largas contemplaciones. Marius, incapaz de resistir la atracción que sentía, descubrió cuando Cosette paseaba por el parque y se aseguraba de encontrarse con ella. Sus conversaciones, tímidas y formales al principio, pronto florecieron en algo más profundo. Compartieron sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas de un futuro mejor. Marius, cautivado por la inocencia y la bondad de Cosette, se enamoró cada vez más de ella. Escribió poemas para ella, sus palabras fluían sobre el papel, llenas de la profundidad de su amor. Dejaba caer las dulces palabras en su mano durante sus breves encuentros. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza y el miedo. Cosette, cuyo corazón resonaba con sentimientos que nunca se había atrevido a soñar, atesoraba sus palabras, leía sus poemas una y otra vez, cada sílaba una prueba del lazo que florecía entre ellos. Se sentía atraída por su idealismo, su pasión por la justicia, su fe inquebrantable en el poder del amor. Pero su recién encontrada felicidad no estaba exenta de sombras. Valjean, siempre alerta, percibió el cambio de humor de Cosette, su preocupación, esa sensación persistente, esos momentos robados de felicidad, susurraban un secreto que ella le ocultaba. El miedo lo carcomía. Se había esforzado por proteger a Cosette de la dura realidad del mundo, para protegerla del dolor y el sufrimiento que él había soportado. La idea de que ella se enamorara, de que su corazón se rompiera, lo llenaba de temor. Su pasado, una sombra siempre presente, alimentaba su miedo. Conocía los peligros que acechaban en la oscuridad, la fragilidad de la felicidad, la naturaleza caprichosa del destino. Decidió proteger a Cosette, incluso si eso significaba separarla de la fuente de su recién encontrada alegría. Sin que Cosette y Marius lo supieran, se avecinaba una tormenta, una serie de acontecimientos que amenazaban con separarlos. El espectro de la revolución se cernía en el horizonte, proyectando una larga sombra sobre su joven amor, y el pasado de Valjean, como un fantasma de un tiempo olvidado, amenazaba con aplastar su frágil felicidad. Las calles de París, antes tan animadas y llenas de alegría, ahora resonaban con un ritmo diferente. El rítmico martilleo del herrero había sido reemplazado por el estruendo de los tambores, una llamada a la lucha que resonaba por las estrechas calles. Enjolras, un joven de convicción inquebrantable, con los ojos llenos del fuego de la revolución, reunía a los estudiantes a su alrededor. Hablaba de libertad, igualdad, de un futuro libre de opresión. Sus palabras encendían una chispa de esperanza en los corazones de los oprimidos. Los estudiantes, su idealismo juvenil impulsado por un anhelo de cambio, se lanzaron a las calles. Sus voces se unían en un coro de resistencia contra el orden establecido. Levantaron barricadas, convirtiendo la ciudad en un laberinto de rebelión. El aire, cargado de humo de pólvora y expectación, crujía con energía explosiva. El pueblo, inspirado por el valor de los estudiantes, se unió a la lucha. Su rabia por años de injusticia se desbordaba. La revolución, que durante tanto tiempo había ardido bajo la superficie, había estallado. La barricada,
Una simple estructura de adoquines y carros volcados se convirtió en un símbolo de resistencia, un rayo de esperanza en el corazón de la revuelta. Ahí, en medio del caos y el derramamiento de sangre, estaba Enjolras, el espíritu indomable. Era su líder, su inspiración, su valentía inquebrantable frente a una adversidad abrumadora. Alentó a sus compañeros, sus palabras atravesaban el estruendo de la batalla y les instaba a luchar por un futuro mejor. Las mujeres, sus rostros marcados por una mezcla de miedo y determinación, atendían a los heridos, sus manos trabajaban sin descanso para detener el flujo de sangre. Los niños, su inocencia perdida en el crisol de la revolución, llevaban mensajes y provisiones. Su pequeño tamaño les permitía navegar por los laberínticos pasajes. La barricada, un microcosmos de la propia revolución, latía con una energía cruda y caótica. Era un lugar de desesperación y valentía, de sacrificio y camaradería, donde ciudadanos comunes, unidos por un objetivo común, luchaban por un futuro que tal vez nunca llegarían a ver. Las tropas del gobierno lanzaron un último y desesperado ataque contra la barricada. El aire se llenó con el estruendo de los cañones, la tierra temblaba bajo el ataque. Los revolucionarios caían, sus sueños de libertad hechos añicos. Enjolras seguía luchando, su espíritu inquebrantable. Se enfrentaría a su destino con la cabeza alta, un mártir por la causa de la libertad. Su muerte serviría como un grito de guerra unificador para las generaciones futuras. El hedor a muerte flotaba en el aire. El humo de la pólvora llenaba el ambiente. Un sudario espantoso sobre los caídos. Valjean, con el corazón latiéndole en el pecho, buscaba desesperado entre los cuerpos. Le había hecho una promesa a una mujer moribunda, una promesa de proteger a su hija, su querida Cosette. Encontró a Marius, su sangre tiñendo los adoquines de rojo, una víctima más de la cruel revolución. El joven estudiante, sus sueños de un futuro mejor desvaneciéndose con cada difícil respiración, se aferraba a la vida. Valjean, olvidando su propia seguridad, levantó el cuerpo inerte de Marius. Las alcantarillas, un laberinto subterráneo de desesperación, eran su única oportunidad de escapar. Se precipitó en la oscuridad, el peso del joven en sus brazos, un símbolo de la carga en su alma. Cada paso, un descenso a las entrañas de la ciudad, era una tortura. El aire, denso con el fétido olor a basura y excrementos humanos, le arañaba la garganta. La oscuridad, como un ser vivo, se cernía sobre ellos desde todas partes, amenazando con engullirlos a ambos. La alcantarilla, testigo silencioso de los bajos fondos de la ciudad, resonaba con los espíritus olvidados. Las ratas corrían por la mugre, sus ojos brillaban bajo la luz parpadeante de la antorcha de Valjean. El silencio, roto solo por el goteo del agua, era pesado. Tropezaba en la oscuridad, sus fuerzas menguaban a cada paso. Valjean se aferraba a la esperanza de llegar a la salida de la alcantarilla, y aún así, seguía luchando, impulsado por el amor de un padre. Jean Valjean, el antiguo prisionero, el fugitivo, el protector, respiró por última vez. Murió rodeado de amor, con la mano de Cosette entre las suyas. Su viaje, desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas del sacrificio, sirvió como un faro de esperanza para los oprimidos, una prueba del poder transformador de la compasión. Aún así, nunca abandonó su búsqueda de redención. Salió del crisol del sufrimiento con un alma más fuerte y compasiva. A medida que los últimos vestigios de vida se desvanecían, se había liberado de las cadenas del pasado. La historia de los miserables, forjada en el fuego de la revolución, todavía resuena hoy en día. Los temas de amor, pérdida y redención trascienden el tiempo y hablan a lo más profundo de la experiencia humana. En un mundo que lucha contra sus propios demonios, la historia de Jean Valjean nos recuerda el poder de la empatía. Nos desafía a ver lo bueno en aquellos que han sido marginados por la sociedad. La redención es posible, incluso para aquellos que se han desviado del camino correcto. El legado perdurable de Los Miserables reside en su capacidad para inspirar esperanza.